Escuchar nuestra tranquila. Buenas noches, mis hermanas, para las que no había saludado, los que nos alcanzamos a saludar al inicio de la reunión. Pues nada, muchísimas gracias por el privilegio, como siempre, que Dios me da de traer la palabra de Dios. Bueno, hoy quiero tocar un tema que el Señor puso en mi corazón y le he titulado El anhelo de tener un crecimiento espiritual constante. No sé ustedes, pero ese es mi anhelo todos los días, de poder crecer espiritualmente, de poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy voy a estar basada en Colosenses 1 del 9 a 10. ¿M? Para darle el inicio, como la introducción a esta meditación, es que muchas veces nosotras nos sentimos cansadas, agobiadas, con problemas, sobre todo nosotros de mujeres y de madres, ¿no? Porque tenemos muchísima responsabilidad. No solamente es responsabilidad de nosotras mismas, sino también tenemos nuestros hijos, tenemos la dirección de un hogar. Entonces yo sé que es no es nada fácil, creo que aquí la mayoría trabaja. Bueno, y el hogar es un trabajo, ¿no? Mis hermanas. No solamente tener un trabajo secular quiere decir que somos las únicas mujeres que trabajan. Las que trabajan en la casa, eso es un trabajo y es un trabajo muy pesado. Entonces, muchas veces nos dejamos ahogar por todos esos problemas cotidianos, lo que nos hace que desenfocarnos de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, esta noche les quiero traer esta palabra para que nos motivemos, para que nos animemos, no motivar, suena mejor, animar. Las quiero animar, me quiero animar también a mí a que no dejemos apagar como ese fuego o como este primer amor que al inicio de que conocemos a Cristo lo tenemos, sino que avivemos y que nuestro anhelo día tras día es levantarnos y poder crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vamos a ir ahí a primera de Colosenses, oigan, a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Por lo cual nosotros también desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que estáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todo, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quién le está hablando aquí? Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo a la iglesia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a la iglesia? Que él no cesa de orar por la iglesia para que crezca, para que sean llenos del conocimiento y de la sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, como primero, eh, podemos ver que cuál es la voluntad del Señor, que tengamos conocimiento, suena redundante, conocimiento de su voluntad. No sé quién me quiera ayudar y me quiera decir cómo creen ustedes que podemos tener ese conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Alguna de mis hermanas que quiera ayudarme ahí o para hacer más dinámica la meditación? A ver si están poniendo cuidado o no. En oración, en su palabra, o sea, consultando con él en oración y consultando en su palabra. Ujú, es correcto. Hermanitas, yo quiero Como, opinar, sí, mi hermano. hay una escritura que nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Él quiere lo mejor para nosotros y Él quiere que crezcamos espiritualmente. Eso depende de cada una de nosotros. Si estudiamos, si escudriñamos las escrituras, si leemos la Biblia, si oramos, bueno, todo lo que, las herramientas que tenemos en las manos para el crecimiento espiritual.
Es correcto, mi hermana Estelita y mi hermana Olga, las dos están en lo correcto. ¿Qué es el conocimiento de la voluntad de Dios? No es una impresión, no es un sentimiento, ni es algo que, sí, o sea, como que yo siento, no es como una emoción, sino el conocimiento. Qué pena, mis hermanas, con ustedes, es que aquí viene Salomé, y me interrumpe, discúlpenme. Entonces, les iba diciendo que no es un sentimiento, sino es un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios que ha sido revelada por completo y de manera definitiva en su palabra. Por eso nosotros en la Iglesia de Cristo nos basamos en qué? En la palabra de Dios, no en emociones como en muchos otros lugares que las personas nos, pues sin ánimo de ofender, ¿no? Porque yo pasé por eso antes de conocer la verdad de Dios, que uno iba a esos lugares y se moviera por las emociones. No, es que yo creo que es así, o Dios me habló en sueños, o Dios me, no sé, me habló a través de una palabra, de una revelación que me dio tal pastor o tal persona, ¿cierto? Sino que nosotros nos basamos y si queremos tener el conocimiento de la voluntad, lo debemos hacer a través de la escritura. ¿Sí? Entonces quiero que vayamos a Efesios. Si alguien lo encuentra, por favor, me lo lee. Efesios 5:17. La palabra del Señor dice, 5:17, por Sí, tanto, señor. no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros no debemos ser insensatos, sino que debemos ser entendidos en la voluntad de nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, tengo varios ejemplos de cómo la voluntad de Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Entonces, una de la primera voluntad del Señor es obviamente que las personas sean salvas, ¿sí? Es, yo creo que aquí todas las que estamos ya pasamos por eso y ya aceptamos la salvación y esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Alguien que me busque primera de Timoteo 2:3-4 la lea y otra persona que me busque Efesios 5:18 mientras tanto. Y otra persona, otra hermanita, primera de Tesalonicenses 4:3. La que tenga primera de Timoteo, por favor, me ayuda. Capítulo 2 versículo 3-4. Yo Bueno, se la voy a leo. leerla. Ah, Yo se bueno, la leo. gracias, mamá. Primera de Timoteo 2:3-4. Ujú. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, entonces esto es una de las primeras cosas que el Señor quiere que pues, se hagan nosotros, que yo creo que ya todas las que estamos acá presentes, pero ya experimentamos que el poder de la salvación y somos mujeres salvas. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que todas las personas sean salvas y que nadie se pierda. Y pues gracias al Señor nosotros ya pasamos por esto. Alguien que tenga Efesios 5:18, que por favor me apoye ahí a leerlo. La palabra del Señor dice en Efesios 5:18, no os Ujú. embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, otro ejemplo de la voluntad de Dios revelada en nosotros es que Él desea que nosotros seamos llenos, llenas del Espíritu Santo.
Entonces, esto lo hacemos a través de qué, mis hermanas, de santificarnos, de leer la escritura, de tener una vida en oración, de tener una vida en santidad. Ese es el deseo, ese es un ejemplo de cuál es también la voluntad del Señor. Y por último, si alguien tiene Primera Tesalonicenses 4:3, y si Yo no, la yo la tengo. leo. Ah, bueno, Pues hermano. la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Entonces, otro ejemplo de la voluntad de Dios, que era lo que decía anteriormente, combinándolo con ser llenas del Espíritu Santo, es que nosotras seamos mujeres santificadas. Eso es lo que desea el Señor. Entonces, primero, pues del conocimiento de su voluntad. Entonces ya sabemos cuál es su voluntad, ¿no? Que seamos salvas, son ejemplos, ¿no? Pueden haber otras más cosas, que seamos llenas del Espíritu y que su voluntad es que obviamente nosotros tengamos una vida santificada y esto solamente lo podemos desarrollar a través de qué, de leer, de orar, de estar llenándonos del conocimiento y de la palabra de Dios, porque no podemos llegar ni a la santificación, mis hermanas, ni a ser llenas del Espíritu si nosotros no tenemos una constante llenura del Espíritu a través de leer, de leer su palabra, ¿no? Y llenarnos de su conocimiento, de saber qué es lo que, como dijo la hermana Estela, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero si nosotros no ponemos en práctica lo que yo acabo de decir, posiblemente no vamos a desarrollar ese conocimiento. Y la voluntad de Dios es que nosotros estamos en Él. Entonces, ese era como el primer paso, bueno, una de las primeras cosas que yo considero que debemos hacer para tener un crecimiento espiritual constante. Segundo, para caminar como es digno, agradándole a Dios en todo. Entonces, en Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, como mujeres cristianas, nosotros debemos ser consecuentes en nuestro andar, teniendo integridad, siendo coherentes en nuestro caminar y hablar o sea, lo que aprendemos en todas partes, mis hermanos. No es solamente comportarnos de la manera en la que acabo de explicar, solamente en la iglesia, porque comportarnos de esa manera en la iglesia es fácil. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de hermanos que creemos lo mismo, ¿sí? A diferencia de que si lo hacemos en otro lugar, que obviamente compartimos con personas que no tienen, o sea, que no tienen a Cristo en su corazón, pero debemos ser consecuentes. No tenemos que esperar solamente estar en la congregación para comportarnos de una manera que es digna y agradable delante de Dios. Recuerden que si el Señor, las personas no nos ven, pero el Señor sí nos ve todo el tiempo. Entonces Él está mirando cuál es nuestra manera de comportarnos, cuál es la manera en que nos comportamos con las personas o en los ámbitos seculares en los que nos movemos. Eh, He conocido personas mm, que son una cosa en la iglesia, o he escuchado, son una cosa en la iglesia y otra cosa para con las demás personas. Entonces, no, nosotros tenemos que ser coherentes, no tenemos que todo el tiempo comportarnos ahí como santas, no, eso no rompemos ni un plato en la iglesia, pero fuera de ella rompemos toda la vajilla. Entonces debemos ser consecuentes. Y lo importante, aquí Pablo le estaba diciendo a los filipenses, o sea, no compórtese conmigo o sin mí, pues, o sea, así yo no esté como quien dice el policía, no, pues delante de los hermanitos me porto bien o me comporto como es digno, me comporto en santidad, pero afuera no. Entonces debemos tener cuidado porque debemos tener integridad, mis hermanas, comportarnos todo el tiempo como es digno, como unas mujeres cristianas, pero de verdad. Bueno, tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el crecimiento espiritual se evidencia a partir de varias cosas.
Entonces, el primero, esto ya es como para concluir, el primero es que tengamos un amor profundo, más profundo por el conocimiento de la palabra de Dios. En esto me refiero a que, o sea, para nosotros nos dé pereza estudiar, no nos dé pereza llenarnos del conocimiento de Dios. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Y también lo digo por mí, porque a veces nos pasa. Muchas veces uno dice, no, voy a irme a cine o voy a verme, no sé, una película o una novela y para eso no nos da pereza. Y muchas veces perdemos perdemos tiempo o invertimos ese tiempo y no nos coge el sueño. Pero entonces vamos al conocimiento de la palabra de Dios y ahí sí de pronto nos da pereza o leemos o acabamos de escuchar, de leer la palabra y ya mañana, que fue lo que leí ayer, que fue lo que estudié ayer, se nos olvida. Entonces debemos desarrollar un amor más profundo. Entonces en Salmo 119 la palabra de Dios nos dice en el versículo 97, lo leo rápidamente, oh, cuánto amo yo tu ley todo el día, es ella mi meditación. Qué bueno sería que amáramos estudiar, amáramos meditar la palabra de Dios, como lo decía David acá en este salmo, ¿no? O sea, era enamorado, amaba leerla. Mejor dicho, estaba, pero yo me imagino ese hombre con ese anhelo de ir, leer, meditarla, porque meditarla no es solamente leer por encima y ya, sino meditarla, como que para mí eso es como cuando uno se, no se coge como un bocado, así como algo, de algo que le gusta a uno de comer delicioso y que usted, mejor dicho, no quiere que se acabe porque lo quiere disfrutar. Entonces, esa es la idea de tener un amor más profundo por las escrituras. Segundo, como segunda conclusión, perfeccionándonos en la obediencia. En primera de Juan, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Ay, Dios mío, mi Biblia ya está un poquito. Alguien la tiene, le falta un pedacito también. Que me ayude, por favor, porque es que le falta un Yo te ayudo. pedacito. Ay, gracias, mi hermano. Ahorita, primera de Juan, capítulo, primera de Juan, capítulo 1, Uno. versículo del 3 al 5. Ajá. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Que nos perfeccionemos, obviamente, mis hermanos. Yo sé que estamos en un cuerpo que aún no ha sido transformado, que es una carne que tiende al pecado, pero la voluntad del Señor es esa, que nosotros nos perfeccionemos. ¿Por qué? Porque en Dios no hay ninguna tiniebla. Y pues nuestro objetivo debe ser ese, ¿sí? Que en nosotros haya esa luz y que en nosotros haya ese anhelo por ser obedientes a su palabra y a su voluntad. ¿Listo? Otro puntico es tener seguridad en la doctrina en la que está, ¿sí? O sea, nosotros debemos estar seguras de lo que creemos. Yo creo que acá cada una de las que estamos súper seguras de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Tenemos como esa seguridad de que estamos en la verdad y en la palabra. ¿Listo? Y por último, debemos tener una fe cada vez mayor y un amor más grande hacia nuestro prójimo. Ahí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1,
Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, mm, versículo 3 nos dice, mm, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces aquí dos cosas importantes. El deseo de Dios es que nuestra fe vaya creciendo y asimismo nosotros podamos abundar con amor hacia los demás, pero no únicamente con nuestros hermanos. Yo aquí puse al prójimo porque es para nuestros hermanos que no son creyentes y también que, para los que no son creyentes. Muchas veces, como dijo Jesús, ¿no? O sea, fácil es amar a nuestros amigos, o sea, eso cualquiera lo hace, hasta los del mundo lo hacen, ¿no? Los del mundo aman a sus amigos. Lo difícil es desarrollar este amor por aquellos incluso que nos hacen daño, por aquellos que nos lastiman y mis hermanas, hay que hacerlos a la voluntad del Señor, que amemos tanto a los que nos quieren como a los que no nos quieren. Y para terminar, en Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, nada, pues esta era la palabra que les quería traer, mis hermanas, animándolas para que podamos tener como ese deseo, ese anhelo de seguir creciendo espiritualmente constantemente. No solamente, mis hermanos, es asistir a la iglesia los domingos, no es solamente estar en los grupos de oración, sino sobre todo y lo que más desea el Señor es que nosotros tengamos una relación tan íntima que deseemos amar, que deseemos crecer en el conocimiento de su palabra, de agradarle en todo lo que hagamos y que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Y eso solo lo logramos cuando tenemos una relación íntima con Dios, íntima y a profundidad, Él y nosotros, porque nadie va a formar esa relación entre nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos las herramientas que sí, que son nuestros grupos de estudio, de oración, tenemos la congregación, pero eso no lo es todo, mi hermano. Lo más importante es tener nuestra relación íntima con el Señor y si pues alguna de nosotras hoy está de pronto no pasando por un momento tan bueno en nuestra relación íntima con Dios, espero que esta palabra las anime para que tengan ese deseo, para que salgan, para que reflexionen y de verdad si sienten que su vida espiritual está un poquito ahí, o sea, íntima con Dios, es para que se animen, para que nos animemos y tengamos como ese anhelo de buscarle y de poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y asimismo salgamos y le prediquemos a otras personas, porque si somos unas vacías, o somos vasijas vacías, no podemos predicar del evangelio, ni el amor, ni el conocimiento de su palabra a otro, porque como el Señor va a usar unas vasijas vacías, tenemos que estar llenas y llenas del conocimiento de la palabra de Dios, llena de su amor, y eso solamente lo logramos en intimidad, mis hermanos, para que podamos ir y predicarles a otros el evangelio de salvación, el evangelio de amor, o sea, no podemos ir y predicarle a otros si nosotros no lo vivimos. Entonces, pues nada, espero que esta palabra se la lleven, la reflexionen, la mediten y que haya sido de gran bendición. Gracias, hermana Blanquita, por la oportunidad de permitirme traer la meditación. Dios las bendiga y muy buena noche y continuamos con las oraciones por nuestros Muchas gracias.